Ella solo quería terminar otro turno invisible en ese hotel de lujo, pero bastó escuchar un llanto suave desde una sala vacía para que todo cambiara. Lo que ella hizo en ese momento silencioso cambiaría su vida para siempre. Si esta historia te tocó, quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo ahora. Quiero saber quién está del otro lado. La mañana comenzaba con el sonido de las ruedas del carrito de limpieza deslizándose sobre el mármol de los pasillos y los susurros suaves de los huéspedes que ya salían rumbo a sus compromisos. Dolores, como todas las mañanas, ajustaba su pañuelo azul alrededor de su cabeza y empujaba el carrito de limpieza con la naturalidad de quien conoce cada rincón del Hotel Mirador, uno de los más lujosos de Madrid. Ahí, entre candelabros de cristal y puertas doradas, era solo otra sombra, presente, pero rara vez notada. Hablaba poco, evitaba mirar a los demás y sabía desaparecer en los rincones cuando algún ejecutivo importante pasaba. Trabajaba allí desde hacía 7 años y aún así nadie recordaba su nombre. Pero no le importaba. Dolores ya se había acostumbrado a ese tipo de silencio. Era más fácil así. Sin embargo, esa mañana algo se sentía diferente. Un pasillo lateral, normalmente cerrado al público por ser reservado para salones de eventos, tenía la puerta entreabierta. Un llanto infantil llegaba a ella, suave, como un susurro perdido en el mármol. Dolores dudó, miró alrededor. No había nadie. Abrió la puerta lentamente, y el sonido del crujido parecía ser mucho más fuerte de lo que realmente era, en ese ambiente perfectamente pulido. Allí, en medio de la enorme sala vacía, rodeada de sillas apiladas y mesas cubiertas con manteles blancos, estaba un niño. No debía tener más de 8 años, delgado, con la piel pálida y ojos asustados, sentado en una silla de ruedas. Su cabello castaño caía desordenado sobre su frente empapada, y sus manos temblaban mientras intentaba secarse la cara con la manga de la camisa. Dolores sintió que el pecho le apretaba. Esa escena la golpeó como un recuerdo lejano. Por un momento, el niño dejó de ser él y fue su hija, aquella que había perdido hacía tantos años. Una niña frágil, también olvidada por un sistema que no la veía. Respiró hondo, se acercó lentamente y se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. «¿Estás bien?», susurró, con una voz suave que no usaba desde hacía mucho tiempo. «¿Qué haces aquí solo?». El niño la miró con los ojos húmedos, pero no respondió. Solo movió la cabeza levemente, como si dijera que no quería hablar. Dolores respetó su silencio. Se quedó allí, junto a él, en silencio. Sacó un pañuelo de tela del bolsillo y se lo ofreció. Después, sin pensarlo mucho, comenzó a cantar suavemente una vieja canción de cuna que su abuela solía cantarle en los días tristes. La sala estaba vacía, pero en ese instante, ese canto suave y esa presencia tranquila parecían llenar el espacio entero. Del otro lado de la pared de vidrio, detrás de unas cortinas pesadas y de una oficina con muebles fríos y minimalistas, Víctor Santamaría observaba en silencio. No era común que algo lo detuviera. CEO de una red de hoteles de lujo que se extendía por 3 continentes, Víctor estaba acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a millones en minutos. Pero ahí, esa mañana lluviosa, no podía apartar la vista de la escena. Vio cuando la camarera entró vacilante, se arrodilló frente al niño y le extendió el pañuelo. Vio cuando ella cantó. Y sobre todo, vio que no lo hacía para impresionar a nadie, ni siquiera para ser vista, porque ni siquiera sabía que alguien la estaba observando. Víctor entrecerró los ojos como si tratara de ver mejor algo que no comprendía. Era raro sentir algo diferente a la rutina, las reuniones, los informes, los números, pero esa mujer había detenido su mundo. Y no era cualquier mujer, era una empleada que él jamás había notado. Ella era invisible hasta ese momento.
Horas más tarde, mientras almorzaba solo en su penthouse en la última planta del hotel, Víctor recibió un sobre discreto. Dentro, un informe breve con su nombre en la parte superior. Dolores Ávila, 52 años, trabajadora del sector de limpieza desde hacía 7 años. Ninguna falta, ninguna queja, ninguna promoción. Viuda, sin hijos vivos. Víctor dejó de leer y miró por la ventana pensativo. Esa frase lo golpeó. Sin hijos vivos. Por alguna razón le llegó profundo. Era como si algo dentro de él reconociera ese dolor. Pasó las siguientes horas revisando los registros. ¿Por qué ella? ¿Qué hacía que alguien como Dolores, una simple empleada de limpieza, hiciera algo tan genuino? La respuesta no la encontró en los papeles. La encontró en un lugar mucho más profundo. La conexión humana que, a veces, se olvida en el mundo que él había construido. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, llamó a su asistente personal. «Quiero saber quién es ella», dijo, manteniendo el tono firme y directo. «¿Ahora?», respondió Clara, sorprendida por la urgencia. «Ahora». Dolores no tardó en recibir la invitación. Una carta formal, enviada por el mismo Víctor Santamaría, pidiéndole que lo encontrara en su oficina para una reunión privada. Cuando Dolores llegó, sentía su corazón golpearle el pecho con fuerza. Estaba nerviosa, confundida, pero sobre todo sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Víctor la recibió con un saludo formal. No era la primera vez que se cruzaban en el hotel, pero nunca antes había estado tan cerca de él. «Vi lo que hiciste anoche», dijo él, con voz baja pero clara. Dolores miró al suelo sin saber qué responder. «Mi hijo», continuó Víctor suavizando el tono. «Tú fuiste la única persona que no lo vio como el hijo del jefe. Lo trataste como un niño que necesitaba consuelo, y eso es algo que no sucede todos los días». Dolores no dijo nada. La palabra jefe le sonó vacía. Ella solo había visto a un niño triste, un niño solo, pero esa mirada de Víctor. La sala de eventos del Hotel Mirador parecía un mundo completamente distinto al que Dolores había conocido hasta entonces. Las paredes altas, cubiertas por paneles dorados, los candelabros de cristal suspendidos como joyas, las alfombras gruesas bajo los pies. Todo allí brillaba, pero al mismo tiempo todo la hacía sentirse más pequeña. Dolores vestía su nuevo uniforme, sencillo pero elegante, con el pañuelo azul aún en la cabeza, como un pedazo del viejo mundo que se negaba a dejar atrás. Los ojos curiosos se volvían hacia ella en cuanto entró. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los primeros murmullos. «Es ella, la camarera. Dicen que el jefe la trajo. Debe haber algo detrás de esto. No, estas cosas nunca son por mérito». Dolores escuchaba pero no reaccionaba. Caminó con pasos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Lo que sentía era el peso de las miradas, la sensación de que ya no era más que una sombra en ese lugar lleno de brillo. El coordinador de eventos, un hombre llamado Esteve, la recibió con una sonrisa profesional pero fría. «Bienvenida al equipo, Dolores. Estarás con la parte de apoyo interno, en la organización de los bastidores. Evita estar al frente por ahora. ¿Está bien?». Asintió sin decir nada. Claro que estaba bien. Sabía lo que eso significaba. Todavía no la veían como igual. Los días siguientes fueron un constante examen. Aprendía rápido, era disciplinada y atenta con los clientes, pero parecía que nadie quería darle espacio para brillar. Algunos la trataban con indiferencia, otros con condescendencia. La única persona que parecía feliz de verla allí era el niño, que ahora venía con más frecuencia al hotel, acompañado por una cuidadora. Siempre le dedicaba una sonrisa tímida y, a veces, dejaba pequeños dibujos de colores en su mesa. Corazones, sonrisas o frases como «brillas más que este hotel entero». Ella guardaba todo en una cajita de cartón en el vestuario. Pero aunque esa ternura le daba aliento, el peso del juicio era implacable. Un día en la tarde, mientras organizaba el panel de bienvenida para un evento internacional, escuchó a un grupo de colegas susurrando detrás de una partición. «Esto no va a durar».
El jefe se va a cansar de esta broma. Apuesto que ni siquiera sabe hablar inglés. Da pena. Se va a quemar feo. Dolores se detuvo un momento, sintió el rostro arder, pero no reaccionó. Solo terminó lo que estaba haciendo y se alejó en silencio. La gran prueba llegó a la siguiente semana. Un evento internacional de alto perfil se llevaría a cabo en el hotel. Empresarios de toda Europa, medios de comunicación, políticos. Víctor estaría presente, lo que significaba que cualquier error podría costarle caro. Dolores fue asignada para coordinar los bastidores del cóctel principal. Era su oportunidad de demostrar que estaba a la altura o de confirmar todos los rumores. Pasó horas organizando mesas, verificando listas, alineando el servicio con el equipo de cocina. Cada detalle importaba. Su corazón latía con fuerza, pero se mantenía firme, como quien camina sobre hielo delgado, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser el último. La noche del evento, todo parecía ir bien. El salón estaba impecable. Los invitados llegaban. Los flashes de las cámaras iluminaban el piso de mármol y Dolores permanecía discreta, pero alerta, hasta que un sonido fuerte cortó el aire. Uno de los soportes de la mesa principal cedió, haciendo que la bandeja de copas finas cayera al suelo con un estallido de vidrio roto. El salón quedó en silencio por un segundo. Todos los ojos se volvieron hacia el centro del desastre. Dolores estaba allí, justo al lado. Esteve corrió hacia ella, el rostro rojo de furia contenida. «¿Qué hiciste?», susurró entre dientes, sin gritar, pero con veneno que dolió más que cualquier grito. «Te dije que no tocaras eso. Yo no toqué la mesa. Juro que no fue...» «Cállate», lo interrumpió girándose hacia los invitados con una sonrisa falsa. «Pedimos disculpas, fue solo un contratiempo técnico. El equipo ya está solucionándolo». Dolores permaneció allí, inmóvil, entre los cristales rotos y los pedazos de confianza que quedaban en ella. Sintió las miradas, escuchó los murmullos. Estaba sucediendo, la estaban responsabilizando, y no sabía si tendría fuerzas para luchar. Dolores no durmió esa noche. El sobre descansaba sobre la mesa de madera sencilla en su pequeña cocina, junto a una taza de té ya fría. Lo había dejado ahí como si fuera algo sagrado, pero tenía miedo de abrirlo. Sentía que, una vez leído, nada sería igual. El apartamento estaba en silencio, excepto por el sonido de los coches pasando a lo lejos, amortiguados por la lluvia que volvía a caer sobre Madrid. El pañuelo azul, que usaba todos los días en el trabajo, estaba colgado en el respaldo de una silla, como si también esperara la decisión que ella debía tomar. Cuando finalmente abrió el sobre, sus manos temblaron. Dentro había una tarjeta con el logo del Hotel Mirador en relieve, una hoja con membrete y una propuesta de cambio, una vacante en el equipo de recepción de eventos, trabajando directamente con clientes VIP. Era un cargo nuevo, con un salario mejor, menos esfuerzo físico y visibilidad. Dolores se recostó en la silla. Eso parecía demasiado bueno para ser cierto. Ella, una camarera sin estudios, sin inglés fluido, sin apariencia de recepcionista, como le habían dicho alguna vez, años atrás. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Al día siguiente, subió nuevamente hasta el último piso, esta vez con un nudo en el estómago aún más grande. No podía dejar de pensar que esa invitación era solo una formalidad antes del adiós definitivo. Pero algo en ese mensaje de Víctor, breve, directo, casi humano, la hizo venir. Ni siquiera sabía si podría enfrentarlo, pero sentía que tenía que hacerlo, al menos para escuchar el final con sus propios oídos. Víctor la recibió con un saludo formal. No era la primera vez que se cruzaban en el hotel, pero nunca antes había estado tan cerca de él. «¿Leíste la propuesta?», dijo él con la voz baja pero clara. Dolores asintió lentamente. «¿Y qué opinas?». Ella tardó en responder. Luego, con la voz baja, dijo: «Creo que tal vez fue enviada a la persona equivocada». Víctor frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?». «Porque no soy nadie, señor.
Yo limpio habitaciones, hago camas. No sé cómo manejar a este tipo de gente. Tragó saliva. A los clientes importantes. No tengo apariencia, ni postura, ni estudios. Él la interrumpió con una voz un poco más firme. Y aún así, fuiste la única que se arrodilló frente a mi hijo cuando más lo necesitaba. Eso vale más que cualquier currículum que haya pasado por esta mesa. Dolores bajó la mirada, avergonzada. No sabía cómo recibir esas palabras. Era más fácil lidiar con la indiferencia que con el reconocimiento. «Mira hacia mí, por favor», pidió Víctor. Ella obedeció, lentamente. Sé lo que es sentirse invisible. Yo crecí en un barrio que nadie mencionaba en reuniones. Solo estoy aquí porque alguien, algún día, me dio una oportunidad. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. El silencio entre ambos fue pesado, pero era un silencio distinto, no de acusación, sino de reflexión. «No necesitas decidir ahora», dijo finalmente, «pero piensa en lo que realmente te detiene. Si es miedo, tal vez sea precisamente por eso que deberías aceptarlo». Dolores salió de allí con el sobre nuevamente en las manos, pero esta vez algo en su interior pesaba menos, y otro peso, más grande, comenzaba a crecer, la responsabilidad de creer en sí misma. Esa tarde, mientras caminaba hacia la salida de servicio, cruzó nuevamente con el niño. Él estaba en su silla de ruedas, cerca de la recepción, mirando un vitral de colores que adornaba el hall. Cuando la vio, le dedicó una sonrisa tímida. «Tú eres la mujer de la canción», le dijo como si fuera un secreto entre ellos. Dolores sonrió. «¿Y tú? Eres el niño de gran corazón». Él le extendió una pequeña tarjeta. Estaba dibujada a mano con lápices de colores. Tenía un sol, un corazón, y en el centro letras torcidas escritas con cariño infantil. «Gracias por verme». Dolores guardó el dibujo en el bolsillo con una sonrisa, emocionada. El salón de eventos del Hotel Mirador era un universo completamente diferente al que Dolores había conocido. Las paredes altas, cubiertas por paneles dorados, los candelabros de cristal suspendidos como joyas, las alfombras gruesas bajo los pies. Todo allí brillaba, pero al mismo tiempo todo la hacía sentirse más pequeña. Dolores vestía el nuevo uniforme, sencillo pero elegante, con el pañuelo azul aún en la cabeza, como un pedazo del viejo mundo que se negaba a dejar atrás. Los ojos curiosos se volvían hacia ella en cuanto entró. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los primeros murmullos. «¿Es ella? ¿La camarera? Dicen que el jefe la trajo. Debe haber algo detrás de esto, ¿no? Estas cosas nunca son por mérito». Dolores escuchaba, pero no reaccionaba. Caminó con pasos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Lo que sentía era el peso de las miradas, la sensación de que ya no era más que una sombra en ese lugar lleno de brillo. El coordinador de eventos, un hombre llamado Esteve, la recibió con una sonrisa profesional, pero fría. «Bienvenida al equipo, Dolores. Estarás con la parte de apoyo interno en la organización de los bastidores. Evita estar al frente por ahora. ¿Está bien?» Asintió sin decir nada. Claro que estaba bien. Sabía lo que eso significaba. Todavía no la veían como igual. Los días siguientes fueron un constante examen. Aprendía rápido. Era disciplinada y atenta con los clientes, pero parecía que nadie quería darle espacio para brillar. Algunos la trataban con indiferencia, otros con condescendencia. La única persona que parecía feliz de verla allí era el niño, que ahora venía con más frecuencia al hotel acompañado por una cuidadora. Siempre le dedicaba una sonrisa tímida y, a veces, dejaba pequeños dibujos de colores en su mesa. Corazones, sonrisas o frases como «brillas más que este hotel entero». Ella guardaba todo en una cajita de cartón en el vestuario, pero aunque esa ternura le daba aliento, el peso del juicio era implacable. Un día,
En la tarde, mientras organizaba el panel de bienvenida para un evento internacional, escuchó a un grupo de colegas susurrando detrás de una partición. «Esto no va a durar. El jefe se va a cansar de esta broma. Apuesto que ni siquiera sabe hablar inglés. Da pena. Se va a quemar feo». Dolores se detuvo un momento. Sintió el rostro arder, pero no reaccionó. Solo terminó lo que estaba haciendo y se alejó en silencio. La gran prueba llegó a la siguiente semana. Un evento internacional de alto perfil se llevaría a cabo en el hotel. Empresarios de toda Europa, medios de comunicación, políticos. Víctor estaría presente, lo que significaba que cualquier error podría costarle caro. Dolores fue asignada para coordinar los bastidores del cóctel principal. Era su oportunidad de demostrar que estaba a la altura, o de confirmar todos los rumores. Pasó horas organizando mesas, verificando listas, alineando el servicio con el equipo de cocina. Cada detalle importaba. Su corazón latía con fuerza, pero se mantenía firme, como quien camina sobre hielo delgado, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser el último. La noche del evento, todo parecía ir bien. El salón estaba impecable. Los invitados llegaban. Los flashes de las cámaras iluminaban el piso de mármol, y Dolores permanecía discreta, pero alerta, hasta que un sonido fuerte cortó el aire. Uno de los soportes de la mesa principal cedió, haciendo que la bandeja de copas finas cayera al suelo con un estallido de vidrio roto. El salón quedó en silencio por un segundo. Todos los ojos se volvieron hacia el centro del desastre. Dolores estaba allí, justo al lado. Esteve corrió hacia ella, el rostro rojo de furia contenida. «¿Qué hiciste?», susurró entre dientes sin gritar, pero con veneno que dolió más que cualquier grito. «Te dije que no tocaras eso». «Yo no toqué la mesa. Juro que no fue...» «Cállate», lo interrumpió, girándose hacia los invitados con una sonrisa falsa. «Pedimos disculpas, fue solo un contratiempo técnico. El equipo ya está solucionándolo». Dolores permaneció allí, inmóvil, entre los cristales rotos y los pedazos de confianza que quedaban en ella. Sintió las miradas, escuchó los murmullos. Estaba sucediendo, la estaban responsabilizando, y no sabía si tendría fuerzas para luchar. A la mañana siguiente al evento, el ambiente en los pasillos del hotel era más frío que el piso de mármol. Nadie le habló a Dolores directamente, pero todos la observaban con esa mezcla de pena y desprecio que la hacía sentir más invisible que nunca. El tipo de silencio que dice más que 1000 palabras. Llegó temprano, como siempre, y se encerró en el vestuario por unos minutos antes de ponerse el uniforme. Lavó su rostro, ajustó el pañuelo y trató una vez más de respirar hondo, como lo hacía cuando el mundo parecía estar aplastándola. Pero algo en ese día se sentía diferente, más pesado, como si el suelo que caminaba todos los días hubiera cambiado de textura. Estaba hundiéndose. Esteve la llamó a su oficina poco después del desayuno. La sala donde la esperaba parecía más grande de lo normal, o quizás solo era el vacío que él dejaba en el aire. «Dolores», comenzó, con el tono ensayado de alguien que ya había decidido todo. «Tengo que aclarar algunos puntos sobre lo de ayer». Ella asintió en silencio. «Hay dudas sobre el soporte de la mesa principal». Miró una tableta con fotos del día anterior. Alguien manipuló el aseguramiento poco antes del accidente. Y según 2 empleados, estuviste sola en esa área unos minutos antes de que cayera. Dolores tragó saliva. Sintió el aire en la sala volverse denso. «Yo estaba revisando las etiquetas de las mesas. Sí, pero no toqué la estructura. No lo haría». «Entiendo». Forzó una sonrisa. «Pero mira, necesitamos considerar el impacto de esto para la reputación del hotel. Más aún con tu situación. Sabes cómo son las percepciones». Percepciones. La palabra le dolió más que la acusación misma. Era como si estuvieran diciéndole que solo por ser quien era, ya valía la pena dudar de ella. Ella se quedó en silencio, sin poder responder. Pasó el resto de la mañana en mutismo,
almorzó sola en el comedor del personal y regresó a su puesto, intentando evitar todas las miradas. Pero la bomba no explotó hasta la tarde. Un grupo de ejecutivos llegó de sorpresa al área de eventos, encabezado por nada menos que Víctor Santamaría. Caminaba rápidamente, tenso, rodeado por 2 guardias de seguridad y Clara, su asistente personal. Todos se detuvieron cuando él pidió que reunieran al equipo de eventos en el vestíbulo interno. Dolores fue llamada junto a ellos. Muchos de ustedes saben lo que sucedió en los últimos días. Hubo acusaciones, decisiones apresuradas, y yo cometí un error. El salón estaba en completo silencio. Víctor miró a Dolores. Esta mujer aquí, que muchos aún llaman la camarera, no solo fue injustamente acusada, sino que salvó este hotel de un escándalo real, porque ella no traicionó a nadie. Y aunque todos dudaron de ella, se mantuvo honesta. La sala quedó en silencio. Víctor dio un paso adelante. Dolores, quiero pedirte disculpas. Y quiero que sepas que a partir de hoy serás la coordinadora de nuestra nueva iniciativa social de inclusión y formación profesional. Un área que capacitará a personas como tú, que llevan valor en el silencio y que solo necesitan una oportunidad para brillar. El salón permaneció callado. Dolores se quedó quieta, mirando a Víctor. Él no la había defendido solo por un error, sino porque había reconocido lo que valía, y ese era el momento de su verdadera transformación. Al final de la reunión, mientras todos aún la miraban con sorpresa, el niño entró en la sala empujando su silla de ruedas con esfuerzo. Se detuvo frente a ella, sosteniendo una pequeña caja. «Es para ti», dijo, tímidamente. Dentro de la caja había un llavero, un corazón de madera grabado con la palabra luz. Dolores sostuvo el regalo como quien sostiene una vida entera de invisibilidad, finalmente iluminada. Han pasado 2 meses desde aquel día en el que Víctor le ofreció una oportunidad. La rutina en el Hotel Mirador seguía siendo la misma. Eventos, reuniones, grandes celebridades. Sin embargo, Dolores ya no era la misma. Había dejado de ser la camarera invisible para convertirse en la líder de una nueva iniciativa social que buscaba incluir a personas marginadas, como ella misma lo había sido. El programa de inclusión había comenzado con éxito. Dolores coordinaba un pequeño equipo de jóvenes que, al igual que ella, habían sido ignorados por el sistema. A veces, cuando entraba en el salón de reuniones, sentía los ojos de algunos de los ejecutivos sobre ella, pero ahora no sentía miedo ni vergüenza. Sabía quién era y lo que podía ofrecer. El salón que antes se usaba como un almacén se había convertido en el espacio donde la nueva generación de trabajadores se formaba y aprendía. En la pared principal, un cuadro sencillo, pero con un gran significado, colgaba el pañuelo azul, cuidadosamente doblado, enmarcado bajo un vidrio, con una placa de metal que decía: «Para quien tuvo el valor de seguir adelante, aun cuando nadie la veía». Una mañana, durante una presentación para nuevos empleados, Dolores compartió parte de su historia. Fue breve, sin adornos. Les dijo que ya había tocado fondo, que alguna vez había pensado en rendirse, que había sido humillada, vista como invisible. Y luego, con la voz firme, agregó: «A veces, la diferencia entre seguir o caer está en que alguien te extienda un pañuelo, una mirada o una oportunidad. Si tienes eso, aprovecha. Y si no lo tienes, recuerda, aún puede ser esa oportunidad para alguien más». La sala quedó en silencio, no por incomodidad, sino por el impacto de sus palabras. Esa misma tarde, ella volvió al mismo lugar, el único sitio que le ofrecía una sensación de calma, el techo del hotel. El viento soplaba fuerte y el cielo seguía nublado, como un reflejo de lo que había sido su vida antes de llegar hasta allí. Allí, de nuevo, estaba el niño. Ahora sonreía más y se divertía haciendo bromas para Clara mientras esperaban a Víctor. «Oye», dijo el niño al verla, «¿todavía cantas esa canción?». Dolores sonrió y lo miró, los recuerdos volviendo a su mente.
solo para quienes lo merecen. Él rió y le extendió la mano. Cuando ella la tomó, sintió que ya no temblaba. ¿Sabías que mi papá te escucha ahora?, preguntó el niño con una inocencia asombrosa. ¿Cómo así? Antes solo hablaba. Ahora, escucha, como tú lo hacías conmigo. Dolores miró los nombres que le sugerían en la lista, pero al final escribió uno que nadie esperaba. Una joven del personal de limpieza que le recordaba a ella misma de años atrás. Ella también canta sola durante el turno de la madrugada, dijo. Y eso lo dice todo. Esa noche en su casa, Dolores encendió una vela frente a una pequeña fotografía. Una niña sonriente en los brazos de una versión más joven de sí misma. Dolores sintió como si se le rompiera algo dentro de su pecho, pero no de tristeza, sino de una emoción profunda y reconfortante. Finalmente, alguien le había escuchado. Víctor llegó minutos después. Se cruzó con Dolores en el pasillo y, sin decir mucho, le entregó un sobre con la propuesta de un nuevo proyecto. «Vamos a abrir otra unidad de la Fundación en Valencia», dijo con una sonrisa. «Quiero que tú elijas quién será la nueva coordinadora». Dolores cerró los ojos con el corazón ligero, como hacía mucho tiempo no lo sentía. «Lo logré, hija», susurró, pero no sola. Dolores ya no era la misma mujer que había llegado al Hotel Mirador meses atrás. Había pasado de ser la camarera que nadie veía a convertirse en una mujer con voz propia, con poder para cambiar no solo su vida, sino la de los demás. Ahora lideraba una nueva fundación, transformando vidas, y su propio corazón ya no cargaba el mismo peso. Había encontrado su lugar. Ese día, el hotel estaba lleno de actividad. Un evento internacional de alto nivel se celebraba en la planta baja. Dolores caminaba entre las mesas, revisando los detalles finales, pero ya no sentía nervios. Sabía que todo estaba bajo control. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Ella ya había demostrado todo lo que valía. El trabajo había sido duro, y la gente a su alrededor, al principio desconfiada, ahora la miraba con respeto. Dolores había aprendido a ignorar las miradas y los murmullos. Solo escuchaba lo que necesitaba oír, la voz interior que le decía que estaba haciendo lo correcto. Aquel mismo día, mientras supervisaba los preparativos, Víctor la llamó a su oficina. Al entrar, lo encontró mirando por la ventana como si estuviera esperando algo. Cuando la vio, le hizo una señal para que se acercara. «Dolores», dijo con su voz grave, «quiero que sepas que para mí ha sido un honor haber estado a tu lado todo este tiempo. Este hotel, este proyecto, no serían lo que son sin tu trabajo, sin tu corazón. Pero hay algo más que quiero decirte». Dolores lo miró, expectante. No sabía qué más podía agregar. «Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de lo que has logrado. Y después de pensar mucho, quiero ofrecerte algo que va más allá de este lugar». Víctor tomó una hoja de su escritorio y se la entregó. «Estoy ofreciendo que tomes un puesto más alto, una posición de liderazgo a nivel global. Quiero que tú seas la cara de la fundación en todas nuestras nuevas aperturas». Dolores abrió los ojos, sorprendida. Ella, la misma que había llegado sin saber siquiera si valía la pena seguir, ahora estaba allí, siendo propuesta para liderar una de las iniciativas más importantes de la compañía. «No sé qué decir», murmuró, emocionada. «No tienes que decir nada ahora. Solo piensa en ello, pero ya sabes lo que pienso. Nadie más que tú está preparada para esto». Dolores asintió, pero algo más estaba sucediendo en su interior. No se trataba del puesto, no se trataba de la fama ni el dinero. Se trataba de haber encontrado su propósito, y por fin estaba lista para aceptarlo. Esa noche, después del evento, se quedó un rato más en el hotel, caminando por los pasillos vacíos. En su mente recorría los momentos difíciles, las luchas, las veces que estuvo a punto de rendirse, y en cada paso se dio cuenta de algo importante. Ella había sido su propia fuerza. Cuando llegó al mismo salón donde todo había comenzado, se detuvo frente a una mesa vacía.
Miró hacia el fondo de la sala y recordó cómo se había sentido al principio, invisible, al margen, sin ser vista por nadie. Pero ahora ya no había más sombras. Su camino había sido largo, pero al fin estaba donde siempre debió estar, en el centro. Al día siguiente, Dolores fue al vestuario a dejar sus cosas antes de salir. Fue ahí donde vio el sobre que Víctor le había dado meses antes. Lo abrió con calma, sin prisas, y dentro encontró un mensaje que jamás había esperado. Ahora eres tú la que da las oportunidades. Gracias por enseñarnos a todos lo que realmente importa. Dolores sonrió mientras guardaba la carta. Nunca imaginó que un gesto tan simple, tan lleno de generosidad, cambiaría tanto su vida. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite ver que siempre hay una segunda oportunidad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Porque a veces todos necesitamos saber que no estamos solos.